Sí, bueno. Vamos a continuar la enseñanza de hace 8 días, ¿verdad? Que se quedó conclusa. Y pues en esta mañana, pues bienvenidos a los que estamos aquí, ¿verdad? Bienvenidos a los hermanos que nos estarán viendo más adelante. Bienvenidos, vamos a continuar con el tema de los 8 días que iniciamos, que está titulado Conociendo y caminando en la voluntad del Señor. Pero antes de eso, vamos a ir a una pequeña trivia bíblica, ¿verdad? Como es de costumbre, una pequeña trivia bíblica. Vamos a la primera pregunta de este día. Estas trivias bíblicas tienen el propósito de ayudarnos a incrementar un poquito más el conocimiento. ¿Quieres que te voltee el...? ¿No? ¿Estás bien? ¿Segura? Ok, dice, primera pregunta. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando le pidió Hebrón a Josué? ¿Cuántos años tenía Caleb? Dice la Biblia que el Señor dijo, los únicos de los 12 espías que van a entrar a la tierra prometida porque tuvieron una actitud diferente serán Caleb y Josué, ¿verdad? Y 40 años después, cuando ya entra a la tierra prometida, viene Caleb con Josué y le dice, acuérdate que el Señor me juró que me iba a entregar a la región montañosa de Hebrón, pero ¿cuántos años tenía Caleb en ese entonces? ¿No sabemos? Híjole, ¿cómo está eso? Ahora vamos a ver dónde está la respuesta. ¿A dónde encontramos la respuesta? La respuesta se encuentra en Josué, ¿qué? Capítulo 14, versos 10 al 12, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Quién lo tienes por ahí? ¿Puedes leer? Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa a medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me dio. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Ya me fue la región montañosa que el Señor me prometió en esta ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los amalequitas habitan aquí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, por ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él me ha prometido. Ok, qué tremendo, ¿no? Bueno, quién sabe si estaba viejito o no estaba viejito, ¿verdad? Pero tenía 85 años y dice, tengo la misma fortaleza, ¿verdad? Que hace 40 años para conquistar la tierra prometida. Yo quiero ser como Caleb, ¿no? Ya a veces con mis 50, 51 años yo ya me siento así todo ya. Pero bueno, siguiente pregunta, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. Los hermanos que nos están viendo, estarán viendo, ¿verdad? Pueden participar de la trivia bíblica también. Es para aumentar nuestro conocimiento y edificarnos un poquito más, ¿verdad? ¿Qué dice la segunda pregunta? Dice, ¿cómo se le llamaba a la supuesta profetisa que hacía caer a la iglesia de Tiatira en inmoralidad sexual e idolatría? ¿Cómo le llama ahí en el libro de Apocalipsis? ¿No? Dice, la iglesia de Tiatira tienes una mujer, a esa mujer la nombra el Señor, ¿verdad? Que hace caer en inmoralidad a mis siervos. ¿Cómo se le llamaba? ¿Cómo le nombra el Señor? A ver, vamos a ver dónde está la respuesta. Pero ya te pasaste. Está en Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 20. Apocalipsis 2, verso 18 al 20. A ver qué dice. El versículo 20. ¿Lo lees tú o lo leo? ¿Lo leo? A ver, vamos a leerlo. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos, los inducía a cometer idolatría, ¿verdad? Practicar idolatría, aparte de eso, la fornicación, la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque los cultos idolátricos estaban ligados con la inmoralidad sexual y la nombra Jezabel. ¿Por qué la nombrará así Jezabel?
porque en el Antiguo Testamento la esposa de Acab, ¿verdad?, era una mujer llamada Jezabel, que era hija, Acab se casa con una mujer de un rey pagano, hija de un rey pagano, ¿verdad? Y esa mujer Jezabel fue la que extravió a todo Israel para que se fueran en pos de los Baales, ¿verdad?, para adorar a los Baales, a los dioses falsos. Y bueno, por eso se le nombra aquí, ¿verdad?, la nombra como Jezabel, como sinónimo de su maldad y de su perversidad. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaban las 7 iglesias que recibieron las cartas en el libro de Apocalipsis? A ver, ¿cuáles eran las 7 iglesias? ¿Cuál era la primera? ¿O alguna que se acuerde? ¿La iglesia de qué? ¿De qué? De Sardis. ¿Otra iglesia? Estamos para aprender. ¿Qué? No. Tesalón es para la tos. Sardis, Éfeso, ¿cuál más? Tiatira, la Odisea. Vamos a ver. ¿Dónde está la respuesta? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 11. ¿Puedes leerlo, por favor? Con voz fuerte y clara. Sí, por favor. Apocalipsis 1:11. Yo decía, escribe en un libro de las leas, escríbelo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Tiatira. a Sardis, a Filadelfia y a La Odisea. O sea, Tesalón, ¿no, verdad? Esa era la palabra. Ok. Bueno, siguiente pregunta, siguiente y última pregunta. Es que a lo mejor de Tesalónica venía en Tesalón, ¿verdad? Pregunta número 4. Dice de la siguiente manera: ¿cuáles 2 hombres dijo el apóstol Pablo que habían naufragado en la fe? Dice, fulano y fulano naufragaron en la fe. O sea, se apartaron de Cristo, se apartaron del camino. ¿Quiénes eran esos 2 hombres? Los nombres los mencionan. Vamos rápidamente a la respuesta. ¿Dónde se encuentra la respuesta? Por favor. 1 Timoteo capítulo 1, Versos 19 y 20. Dice, lo voy a leer, dice 1 Timoteo capítulo 19, 1, 19. Dice, y mantengan la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dice que es importante, dice, hay que tener una buena conciencia, una conciencia limpia, una conciencia clara de las cosas, ¿verdad? De que nuestra conciencia discierna lo bueno de lo malo, ¿verdad? No dejar que se corrompa, porque de lo contrario, al no hacerle caso a nuestra conciencia, podemos naufragar en la fe, ¿verdad? Abandonar la fe y caer en ¿qué? En el pecado. Lo más tremendo, ¿verdad? Lo más tremendo es que dice que los entregó a Satanás. Quiere entregar a Satanás a alguien. ¿Ya lo hemos visto? A ver, en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículos 18 y 19, dice el Señor, dice, si el hermano que peca contra ti no te hace caso a ti, a los hermanos de la iglesia, entonces escúchenlo, ¿verdad? Dice, todo lo que andes de la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Cuando alguien se portaba mal, era miembro de la iglesia, lo excomulgaban, lo expulsaban de la comunidad, ¿verdad? Y creo que prácticamente era atado a una disciplina. Entonces Dios espiritualmente también lo ataba a disciplina y lo entregaba a Satanás. El que lo entregaba a Dios lo entregaba a Satanás para que lo castigara el diablo, ¿sí?
para que le dieran su revolcada. Y si esa persona después de la revolcada se arrepentía, venía a la iglesia, venía con el hermano, lo había ofendido, entonces lo perdonaban, lo recibían y lo desataban de la disciplina, ¿verdad? Entonces el Padre, ¿verdad? Dios también lo volvía a cubrir y lo desataba del ataque del diablo, ¿verdad? Y eso es lo que significa entregar a Satanás. O sea, estos naufragados de la fe dijeron, pues ustedes se van expulsados de la iglesia porque son unos paganotes. Y en ese momento quedaron desprotegidos, quedaron descubiertos. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la enseñanza de hace 8 días que se titula Conociendo y Caminando la Voluntad del Señor. Y hablábamos que es muy importante como pueblo de Dios aprender a conocer la voluntad de nuestro Dios. Porque a veces hablamos en la iglesia, ¿verdad? Que damos mensajes de arrepiéntete, acércate al Señor, camina en santidad, camina en la voluntad del Señor. Pero a veces desconocemos ciertas cosas. Obviamente que este tema es un tema bastante amplio, ¿verdad? No sé si la semana que viene el Señor me lo permita prolongarlo, ¿verdad? O no, o ni de otra cosa. Pero este día vamos a seguir hablando de algunas cosas que son necesarias conocer, ¿verdad? Conocer para guardar, caminar y conocer y caminar en la voluntad de Dios para nuestra vida, porque la Biblia enseña que aunque no debe de ser el propósito, cuando nosotros amamos a Dios y lo obedecemos al Señor, entonces también Él nos protegerá, nos bendecirá, nos ayudará en todas las cosas. Vamos a continuar en este día en Efesios capítulo 4, por favor, versículo 21 al 32, donde al pie de la letra dice la escritura, dice, y dice, ya que han oído sobre Jesús, o sea, se les ha predicado el Evangelio, lo han escuchado, y han conocido la verdad que procede de versículo 22, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, ¿verdad? Aquí la palabra deshacerse es la palabra apotítsemi, que significa poner algo lejos, ¿verdad? Alejar algo, separar, alejarse, ¿verdad? Poner en otro lugar, ¿verdad? Despojarse de algo. Lo que Dios dice aquí en su palabra, ya que entregaron su vida a Cristo, ¿verdad? Ya que se arrepintieron, ya que confesaron sus pecados, ¿verdad? Ahora ustedes deben deshacerse de su vieja manera de vivir, de su naturaleza pecaminosa, y empezar a vivir como a Dios le agrada, de acuerdo al cambio espiritual, a la nueva naturaleza. A veces la gente cuando nace de nuevo, porque sí mucha gente nace de nuevo, tienen un problema. No quieren abandonar las malas mañas, los malos hábitos y los malos caminos. ¿Por qué? Porque el pecado es sabroso. Por ejemplo, el chisme. Ser chismoso es pecado. Andar de chismoso ahí, ¿verdad? Sí. La Biblia dice, no te entremetas con el suelto de lengua. O sea, que ser suelto de lengua es algo malo, ¿verdad? Pero a veces como el pecado, como el chisme es sabroso, ¿verdad? Porque dice la Biblia en Proverbios que los chismes son como bocaditos, ¿verdad? Como esos bocaditos, panecitos que nos comemos. ¡Ay, qué delicioso! ¿verdad? Pero a veces, decía yo, ya nacimos de nuevo, ya somos nuevas criaturas, ya fuimos renacidos, ¿verdad? Nos arrepentimos, pero a veces tenemos malas mañas, malos hábitos que seguimos practicando porque no nos hemos deshecho, no hemos abandonado nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, no le hemos hecho un lado, ¿sí? Y no hemos empezado a vivir en la nueva manera que Dios quiere que vivamos, ¿cómo? Con santidad, con justicia, con pureza. Versículo 23, por favor. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. La palabra renovar aquí es la palabra griega ananeo, que significa reformar algo, ¿verdad? O hacer algo nuevo, ser hecho nuevo, ¿verdad? Ser renovado. Y me llama mucho la atención que dice el apóstol, le dice a los efesios, les dice, dejen que el Espíritu Santo les renueve la cabeza, ¿verdad? Sus pensamientos y sus actitudes. Permita que el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo dentro de nosotros está peleando, ¿verdad?, está luchando contra los deseos de la carne que todavía habita en nosotros, pero muchas veces nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos cambie el modo de pensar, ¿verdad? Queremos seguir pensando como pensábamos antes, de manera pecaminosa.
Entonces dice el Señor, dejen que el Espíritu Santo les renueve, o sea, permítanle que el Espíritu Santo les cambie el chip, les cambie la manera de pensar. ¿El Espíritu Santo puede hacerlo? Sí. ¿Y podría hacerlo por encima, aún por encima de nuestra voluntad? Sí. Pero acordémonos que Dios es un Dios de justicia. Y en la injusticia, ¿verdad?, no cabría que el Espíritu Santo impusiera su voluntad por encima de la nuestra. Eso no es justicia. ¿O eso será justo? ¿Que te impongan algo que tú no quieres aceptar? No. Por eso dice Dios dice, el Espíritu Santo dice a través del apóstol, dice, dejen, permita que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, que el Espíritu Santo les cambie, les renueve la manera de pensar. ¿Por qué? Porque no es parte de este mensaje ahorita, ¿verdad? Pero como hemos visto, de acuerdo a lo que está en la mente, aquí en la mente del corazón es la forma de vivir, ¿verdad? Lo que está en la mente, lo que está en el corazón determina el rumbo de nuestra vida, la forma de vivir. Versículo 24, por favor. Dice, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Aquí, ponerse, ¿verdad?, en la versión tradicional es la palabra vestirse o revestirse, ¿verdad? La versión tradicional, la Reina Valera, dice revístanse de la nueva naturaleza. La palabra vestirse aquí, o ponerse, ¿verdad?, como un vestido, es la palabra endúo, que significa unirse en un vestido. Eso ya lo vimos hace 8 días, ¿verdad?, que veíamos el ejemplo de que un bombero no se va a poner un traje de baño para entrar a combatir un incendio, sino que se va a poner un traje de bomberos para poder combatir un incendio. De igual manera, un cristiano tiene que vestirse espiritualmente hablando de la nueva naturaleza, ¿verdad?, agarrar otra onda, como se dice, ponerse otro chip para poder vivir como un cristiano, como hijo de Dios. Si no cambia el chip aquí, jamás y nunca va a poder ser hijo de Dios. Y esto es algo de la voluntad de nosotros. Versículo 25 dice así: que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. La palabra mentira aquí es la palabra pseudos, que significa falsedad, mentiroso, algo que es irreal, ¿verdad?, imitación o engaño. Además, versículo 26, no pequen al dejar que el enojo los controle. Es imposible, o es posible que nos enojemos siendo cristianos por algo. Es imposible que no nos enojemos, porque a veces la gente hace algo que te molesta, ¿verdad? La gente a veces hace algo que te irrita, ¿verdad? Y le habías dicho, no agarres el yogur que dejé ahí, ¿verdad?, porque voy a hacer unos cubitos. Ya fuiste, canico chamaco, a agarrar y comerte todo el yogur, ¿verdad? Mi hija, que tiene 4 hijos varones, ¿verdad?, a veces pobrecilla compra sus cosas, los mete al refri, se las va a comer o las esconde. ¿Y cómo le hacen los chamacos para detectar, ¿verdad?, dónde están las cosas? Que cuando llega, abre bien contenta, cansada del trabajo, para comerse sus golosinas, y oh, sorpresa, ya no hay nada. Y se da unas enojadas: chamacos, canijos, ¿por qué se comieron? ¿Por qué? Es imposible que no nos enojemos por algunas cosas, pero dice Dios, dice además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Podemos enojarnos, y la versión tradicional dice airaos, enójense, pero no pequen. Me gusta esta versión que dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Te puedes enojar, pero te puedes contener, ¿verdad? ¿Y el enojo dónde está? Puedes estar que te cargue el diablo, ¿verdad?, y decir, cállate la boca, ¿verdad?, porque si abres la boca ahorita vas a decir una sarta de tonterías y de sandeces y cosas que al rato te vas a estar arrepintiendo. O si vas a reprender a alguien enojado, ¿verdad?, le vas a decir, mira, no quiero que hagas esto, lo otro, por favor. O sea, autodominio. Punto y seguido, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Esto? ¿Sí? Perdón. ¿No me hiciste una O sea, por ejemplo,
No, bueno, Dios dice en su palabra que no debemos dejar. Bueno, para sacar el enojo podríamos irnos, meternos a nuestro cuarto y orar, ¿no? ¿Cómo te sales a caminar? Ahorita regreso. Y ya te estás pensando, yo voy a comprar un cinturón para pegarnos, ¿no? No te sales, ahorita regreso. Porque si me quedo aquí, ahorita van a ver. Te sales y te pones a orar, Señor, mira, la verdad estoy bien enojado, pero ayúdame, Señor, a controlar mi enojo, Señor. Eso no quiere decir que, ay, bueno, sí, ya te lo paso, ¿no? Si hay que reprender, si hay que castigar, hay que llamar la atención, pero sin ira. Puedes estar molesto, pero no debes estar lleno de ira, porque eso es lo malo. Tanto te va a hacer mal, la Biblia enseña en Proverbios que el alma que es iracunda, que es maligna, dice que se hace daño a sí mismo. Dice que te hace daño a ti mismo, entonces no es bueno ser iracundo. ¿La ira se puede controlar? Sí. Los pecados capitales es la ira, el vistes, ¿qué dijiste? No, así se puede controlar el enojo y no debe uno hacer las cosas cuando estás enojado porque luego te arrepientes. Y sobre todo, como dice aquí Dios en su palabra, no permita que el sol te ponga mientras siguen enojados. ¿Por qué? Porque en la noche el diablo te va a estar trabajando en tu cabeza, ¿no? Y ya para al día siguiente te vas a levantar más enfurecido, más encolerizado, ¿verdad? Y ya vas a ver y ya lo mataste en tu mente, ya lo hiciste cachitos, ¿verdad? Y ahora yo voy a ser la señora que mató a mi marido y lo hizo en tamales, ¿verdad? Voy a ser la segunda. No. Te enojas, está bien, pero debe llegar el momento en que debes de apagar el enojo. ¿Tienes que regañar a alguien? Sí. ¿Tienes que llamar la atención? Claro. ¿Tienes que castigar a lo mejor? Sí. Si ya le dijiste una o dos veces, entonces ya lo que amerita es disciplina, castigo, pero no entiendo, ¿va? La palabra enojo aquí es la palabra parorgismos, que significa ira o cólera. La ira, o sea, un enojo desmedido, ¿verdad? Cólera. Versículo 28 dice: si eres ladrón, deja de robar. 28, no, 27 ya lo dije. Ah, sí. Dice: porque el enojo da lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo, ¿la verdad? Versículo 28 dice: si eres ladrón, deja de robar. Y yo lo hubiera añadido aquí si hubiera sido el apóstol Pablo: si eres chismoso, deja de ser chismoso. Si eres flojo, deja de ser flojo. Si eres fornicario, deja de ser fornicario, ¿verdad? Si eres, ¿qué más? Mentiroso, deja de ser mentiroso, ¿verdad? Bueno, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Parece que entre los hermanitos de Éfeso había algunos que eran mañositos, que les gustaba la uña, ¿verdad? Agarrar cosas que no eran de ellos, por eso es que los está encontrando. Nos está reprendiendo, ¿verdad? Versículo 29, por favor. Dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Aquí también la versión tradicional, la Reina Valera, dice: no usen palabras corrompidas, ¿verdad? O lenguaje antisonante. Dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. La palabra aquí, lenguaje grosero, ofensivo, o palabras corrompidas. Corrompido aquí es la palabra sapros, que significa podrido, serían palabras podridas, ¿verdad? Palabras que no valen nada, maledicencia, palabras o lenguaje sucio, expresiones ofensivas o malas palabras. ¿De qué tipo? De cualquier tipo. Ahorita vamos a ver más adelante que ni los chistes, ni los albures, ¿verdad? Ni las todas estas cosas son agradables a Dios. Versículo 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. La versión tradicional dice: no lo contristen. Y se recuerden que Él los identificó como suyos, y así es, les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dice Dios en su palabra: no deben de entristecer al Espíritu. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el que vive dentro de nosotros
Al primero que ofendemos es al Espíritu Santo. Con lo que hablamos y hacemos solamente, no, también con lo que pensamos, con las actitudes del corazón. A ver, una mala actitud. ¿Qué será una mala actitud? Un ejemplo. Ponerte chicudo, poner una actitud así rebelde. ¿A mí por qué me vas a decir? ¿Qué otra mala actitud? Maliciosa, ¿no? A ver, pues a ver lo que te va a pasar. Como las caricaturas, así que han visto que a los malvados les sale un brillito, ¿no? Así como que se les ve un brillito. ¿Te acuerdas de la caricatura esa de Mazinger, el conde, ese que era, desde entonces ya venía la ideología de género, ¿no? Al varón Ashley, ¿no? Que era mitad hombre y mitad mujer, ¿no? Cuando iba a hacer algo malo le brillaba aquí el ojito así. Es una mala actitud, una actitud maliciosa. Y dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. La forma en la que vivimos no solamente es como hablamos, como nos comportamos, sino la forma como pensamos y sentimos. Todo eso es muy importante, ¿verdad? Dios desea que integralmente el ser humano, tanto en espíritu, alma y cuerpo, se mantenga puro. Es que no puedo. Ora, lee su palabra, esfuérzate por obedecer la palabra que lees, y si fallas, arrepiéntete y vuelve otra vez a levantarte. Te vas a volver a enfrentar a la misma situación, sí, pero ahora la vas a contener, ¿verdad? La vas a rechazar. Versículo 31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta o de malicia, dice la versión tradicional, ¿verdad? De toda clase de malicia. La palabra amargura es la palabra picría, que significa rencor, despecho, resentimiento amargo. Aquí amargura sí se refiere a esto. En otras partes de la Biblia la amargura se refiere al pecado, a la maldad principalmente. Dice, líbrense de toda amargura, de toda furia, ¿verdad? La furia es la palabra orgué, que significa pasión violenta, ira, aborrecimiento, ¿verdad? Cólera, venganza. Luego dice, líbrense del enojo. La palabra sumos, que significa furor, cólera, rabia, ¿verdad? Así como Ramón cuando se enojaba, que hasta hacía así, con la boca, agarraba el sombrero y ¡tas!, ¿no? Eso es rabia, ¿verdad? Líbrense del enojo, de la rabia, de la ira intensa. Palabras ásperas, es la palabra Krauge, que significa gritos, griterío, lamento, lanzar voces, ¿verdad? Versículo 32. El 32, por favor. Ahí déjalo. En el 31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Pero en el 32, Dios en su palabra dice, por el contrario, dice, sean amables unos con otros. Mi papá siempre me decía, hijo, saluda, sea amable, porque lo cortés no quita lo valiente. A veces la gente piensa que si eres amable, o sea, la gente piensa, si yo soy amable con la gente, me van a querer poner la pata en el pescuezo. Van a creer que soy débil, ¿verdad? Entonces por eso la gente es soberbia. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Así como era Paco Stanley, ¿verdad? Así de amable como era Paco Stanley. Era un poquito soberbio. Ahorita que está de moda Paco Stanley. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La palabra amable, también en la versión tradicional la palabra benigno o benignidad, que es la palabra gestos, que significa benigno, bondadoso, misericordioso, honrado, de buena calidad moral, ¿verdad? De buen corazón. Luego dice, de buen corazón, o sea, sean misericordiosos, es la palabra eusplasnos, que significa compasivo, misericordioso y de corazón tierno. O sea, ser de corazón tierno, ¿verdad?
con tratar con ternura a la gente, que es lo que a veces nos falla, ¿verdad? Sobre todo a la gente que tiene temperamento colérico, ¿verdad? Y luego dice perdón, dice unos a otros. La palabra perdonar es la palabra harizomai, que significa conceder el perdón a alguien con un favor, ¿verdad? Soltar a un prisionero, cancelar o perdonar una deuda, tratar generosamente a alguien, ¿verdad? A pesar de que te ha hecho algo malo. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 20. Acuérdense que esta enseñanza se titula Conociendo y Caminando la voluntad del Señor. Efesios 5, 1, 20 dice: por lo tanto, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos. La palabra imitar es la palabra mimetes, que significa ser imitador de alguien, imitar a alguien en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Ser un seguidor de alguien. Dios dice, dice aquí el apóstol, dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, ¿verdad? Sean como Dios, así como Dios se nos muestra, se nos manifiesta en su palabra, así nosotros debemos de imitar una forma de vivir. Versículo 2, por favor, dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Dice Dios: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo del Señor. Verso 3, por favor, dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes, pues tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. La inmoralidad, bueno, como vimos hace 8 días, la palabra porneia, que significa prostitución o comportarse como prostituta, ¿verdad? Y incluye todas las desviaciones sexuales, ¿verdad? Toda la perversión moral que puede haber sexual, ¿verdad? Están incluidas en la palabra, en el término porneia, ¿verdad? Luego dice, no haya ninguna impureza. En la palabra acarsarcía, que significa impureza, inmundicia, concupiscencia, o sea, ser sucio, ser inmundo, ¿verdad? Como a veces pasa. Hace tiempo me platicaban de una mujer, de un caso de un médico que salió de Estados Unidos, un caso muy sonado, que era un ginecólogo. Y bueno, pues el ginecólogo tiene que trabajar en las partes íntimas de las mujeres, ¿verdad? Revisar la matriz, los órganos femeninos. Pero hubo una mujer que sintió que la estaba tocando de una manera indebida. Y bueno, hasta que llegó el momento, ¿verdad?, que se sintió mal y dijo, bueno, puso una demanda, y resulta que cuando puso la demanda contra ese ginecólogo, muchas mujeres se animaron también a poner sus demandas, que habían sentido que las había tocado, ¿verdad? Las había palpado, pero de una forma sucia, libidinosa, ¿verdad? Lujuriosa. Y a eso se refiere, ¿verdad?, en parte la impureza espiritual, la impureza espiritual, la concupiscencia, malos deseos. Y luego dice, no haya avaricia. La palabra avaricia es la palabra pleonexia, que significa avaricia, ¿verdad?, pero también codicia, fraude o el afán de poseer riquezas por el solo placer de atesorarlas sin querer compartir con nadie. Versículo 4. Dice Dios, ¿verdad?, dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, haya una actitud de agradecimiento a Dios. Este mismo versículo, pero no vayas ahí, ¿no? Este mismo versículo, pero la Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera. Dice, tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. La palabra aquí, las palabras indecentes, la palabra indecente es, indecente o deshonesta es la palabra aíscotres, aíscotres, que significa vergüenza, obscenidad, es una obscenidad, ¿verdad? Vocabulario inmundo, obscenidades o lenguaje sucio.
¿Qué puede ser el lenguaje sucio? ¿Una palabrota? Pero una palabrita así, como dice la chaviza ahora. ¿Qué onda tú? No puedo decirlo. Es que eso está cañón. Lo único que están haciendo es interpolando una letra, pero en realidad es una palabra corrompida. La intención es de una palabra corrompida. Que quede claro a los que estamos aquí, a los hermanos que nos están viendo, dicen, no, es que eso está cañón, ¿verdad? Porque sabes que eres aleluya y no puedes decir la palabra completa, ¿verdad? Pero en verdad la intención de esa palabra es una palabra corrompida, obscena, un lenguaje, un vocabulario sucio, obsceno. Ay, qué espantado. Bueno, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, ¿verdad? Versículo 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Aquella gente, ¿verdad?, que quiere seguir trabajando y trabajando, y los domingos descansan, que hay que trabajar y trabajar y trabajar. O se levanta a trabajar y llega a cierta hora y dice, ahora vamos a trabajar en la noche, ¿verdad?, para hacer otro negocio. ¿Está mal? Quizás sí, quizás no, pero hay que ver, ¿verdad?, si no lo que estamos haciendo es ser avaros, ¿verdad? Si no te resulta tu primer empleo de la mañana, bueno, pues cámbialo por algo mejor para que ganes más, porque también aparte del trabajo hay que dedicarle tiempo a la familia, tiempo al descanso personal, tiempo para cultivarse. Hay que dedicarle tiempo, por ejemplo, a la casa, para poner cosas, ¿verdad? Hay que dedicarle tiempo, no sé, a las relaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay gente que desecha todo lo bueno, muchas cosas buenas de la vida, por el deseo y el afán de trabajar, para acumular, y todo es para acá, todo es para mí, ni siquiera es para compartir con la gente pobre y necesitada, ¿verdad? Entonces, Dios dice en su palabra, dice que no hay entre ustedes, y se pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, ¿verdad?, de qué clase de inmoralidad la que sea, impura, o sea, que es sucio, que espiritualmente es cochino, ¿verdad?, es malilla, es maleta, avaro, heredará el reino de Cristo y de Dios. O sea, no van a entrar al cielo. Es que yo no falté ningún día a la iglesia desde que me convertí, sí, pero eras inmoral, eras impuro y eras avaro, y por lo tanto el Señor les va a decir, no puedes entrar así cochino espiritualmente al reino de los cielos. Ya te moriste, ni modo, ¿por dónde te regresamos al mundo para que te arrepientas y cambies? No se puede. Versículo siguiente, por favor. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hasta el día de hoy sigue habiendo pastores y líderes que tratan de justificar esos engaños, esas cosas engañosas, ¿verdad? Hace tiempo me contaron de un pastor, me da pena decirlo, ¿verdad?, pero dice que en una reunión de hombres empezó a hacer preguntas de cómo iba la relación íntima con su esposa, y algunos dijeron, no, pues la verdad nosotros va mal, porque no sé, como que se ha perdido el interés, esto y lo otro. Y el mismo pastor le recomendó, les dijo, mire, entre mi esposa y yo, para que no se pierda la llama, la pasión, ¿verdad?, la enjundia, pues a veces ponemos una peliculita para adultos para que agarremos vuelo. Algunos hermanos se quedaron así. Un pastor reconocido de esta ciudad, que no digo quién es, pero por ahí anda. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Versículo 7. No participen en las cosas que hace esa gente, pues ustedes, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto vivan como gente de luz. La palabra oscuridad, la palabra es cotos, que significa tinieblas, oscuridad, pecado y maldad, ¿verdad? La palabra luz es la palabra fos, que habla de hacer manifiesto algo como por rayos de luz, ¿verdad? Resplandor, luz. O sea, esto tiene que ver con la gloria de Dios, con lo que Dios es. Versículo 9, por favor.
Dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas y rectas y verdaderas. Versículo 10, esto es algo muy importante. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. Eso es algo que a veces no hacemos, ¿verdad? Desgraciadamente tenemos tiempo para muchas cosas, excepto para leer la Biblia, excepto para leer la palabra de Dios. La palabra averiguar es la palabra dokimazo. Dokimazo, que significa saber distinguir, poner a prueba, someter a prueba, comprobar, examinar, ¿verdad? A ver, vamos a ver si estoy viviendo como a Dios le agrada. Ah, caray, no, Dios dice que no debo hacer esto. A ver, no, caramba, esto no lo estoy haciendo, debo de hacerlo, ¿verdad? Por eso dice Dios, averigüen bien, averigua bien, con certeza qué es lo que a Dios le agrada. ¿Dónde lo vas a encontrar? En la Biblia. Y en una buena consejería, ¿verdad? Un buen discipulado, una buena enseñanza. Versículo 11. Dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. O sea, no participes de cosas que no se deben de hacer. No te metas en cosas chuecas ni indebidas, cosas pecaminosas. Y exponlas, ¿verdad? Versículo 12, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, bueno, aquí hay algo que quiero comentar, sí lo quiero comentar. Dice, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Aquí se refiere a las porquerías, ¿verdad?, que hacían las orgías, o la fornicación que practicaban los paganos, y aún gente a veces que tenía malas ideas que estaba dentro de la iglesia. Dice, es vergonzoso tan siquiera mencionar las cosas que están haciendo. Por eso dice un versículo anterior, no participen de esas cosas, ¿verdad? Expóngalas mejor a la luz, o sea, exhíbanlo. Versículo 13 dice, no obstante sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. O sea, levántate del sueño del pecado, deja el pecado para que el Señor te alumbre con su verdad, ¿verdad?, con su palabra. Versículo 15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días. ¿Qué quiere decir aquí? Cada instante de tu vida, cada situación, ¿verdad?, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la escuela, donde estemos, ¿verdad? En todo momento debemos de hacer siempre lo mejor y lo correcto, que es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Dice, no actúen sin pensar. ¿Dónde estamos? Versículo 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Aquí en el versículo 15, ¿verdad?, me dice, tengan cuidado, no actúen como necio. La palabra necio ahí es 15, es la palabra afro, ¿verdad? No, perdón, en el versículo 17 dice, no actúen sin pensar. La palabra es ahí insensato, es la palabra afro, que significa actuar sin sentido. Perdón por la palabra, pero eso dice el diccionario bíblico, dice actuar estúpidamente, ignorantemente, egoístamente, imprudentemente, ¿verdad? Actuar como loco. O sea, no actúes como loco, o sea, compórtate serenamente, ¿verdad?, tranquilamente, ¿verdad?, de una forma sabiamente. Dice, más bien procuren entender, la palabra suniemi, que significa actuar devotamente, entender, comprender, ¿verdad? ¿Qué es lo que? A veces cuando leemos la Biblia, no sé si les pasa que la leemos de corridito. Estás ahí, la lees de corridito. Hoy tengo que leer un capítulo de Proverbios y 5 salmos, ¿verdad? El Señor dice esto, Salmo siguiente, el Señor Proverbios dice, cuidado con la lengua, cuidado con el sabio, ya cumplíselo, ya. Eso no es entender y comprender.
La palabra de Dios, para empezar debemos de leerla. Si no leemos la Biblia, allá estamos bien pelados. Y de ahí, ¿verdad? Ir tratando de digerir, dice esto, dice el otro, sí, ok, no, esto no me había dado cuenta, no te habías dado cuenta porque lo leías de corridito, sin detenerte a pensar en qué es lo que te está diciendo Dios ahí. Versículo 18, dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. La versión tradicional dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Disolución ahí tiene que ver también con mala conducta, mal comportamiento, va a ser disoluto. Y también eso nos arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Una forma de llenarse de la presencia de Dios y la presencia del Espíritu es orando, ¿verdad? Pero en base a esta palabra, cuando la leí por primera vez, dije, caray, ¿cómo que también se puede rellenar del Espíritu Santo cantando salmos y himnos espirituales? Y lo empecé a hacer, y después de cantar y de alabar, me empecé a sentir diferente. Y pasaba algo, que me daba yo cuenta que después de orar, a lo mejor y adorar, o poner un cántico ahí, la mente se me aclaraba, y empezaba yo a comprender cosas de mi vida y de la Biblia. Y yo decía, híjole, no, pues sí tiene razón Dios. Sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Pero qué tal si está de moda la canción ahorita de Peso Pluma, ¿verdad? Y está pegajosa, se nos pega, ¿verdad? Y ahí andamos tarareando en la mente del corazón. Yo tampoco ni quiero oírlo. Ni quiero oírlo, no quiero. Un día no me acuerdo qué canción de qué artista se me ocurrió escuchar. Un artista del mundo. Se me pegó la tonadita y al rato andaba ahí en mi cabeza. Y dije, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Y al rato otra vez. Hasta que dije, no, esto tiene una solución. Me gusta una canción cristiana que me encantaba, unas 2 o 3, y las empecé a escuchar y ahí se me fue. ¿Una de qué? ¿De Chayanne? De Shakira. De Shakira. Ni me la sé. ¿Cuál es la nueva Shakira? Esa la de Pique, ¿no? La que le tira a su marido, ¿no? La que le tira a su marido. Pues no. Versículo 20 dice, y den gracias por todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo leí esto y me lo explicaron, yo me quedé así, no puede ser. Dice, y den gracias por todo. Por lo malo también, sí. La Biblia dice que, por ejemplo, que los azotes purgan lo íntimo del ser, eso lo dice el proverbio, ¿verdad? Y dice que en el día bueno, goza, te alegra, pero en el día malo, el día que te vaya mal, reflexiona en eso. Y dice, Señor, ¿por qué pasó esto? Y muy seguramente Dios te va a mostrar. A lo mejor fue porque tú fallaste en algo, hiciste algo que no debías hacer, ¿verdad? Y fue la consecuencia. Entonces, Señor, gracias por mostrarme, por permitir que fallara yo en esto, para que me diera yo cuenta que no debía haber hecho eso. Señor, gracias porque, no sé, vino una enfermedad a mi vida, era yo muy soberbio, muy altanero, ¿verdad? Me sentía yo la última Coca-Cola del desierto, muy aleluyo, pero con la enfermedad me di cuenta que soy un pobre miserable, que no valgo nada, ¿verdad? Que mi vida está en tus manos, Señor, que no soy nada verdaderamente. Gracias, Señor. Pero también cuando Dios nos bendice, hay algo que quiero comentar. Dice Dios en su palabra en Deuteronomio, dice, cuando yo te meta en la tierra prometida y te empieces a disfrutar de la abundancia de la tierra, ¿verdad? De que adquieras viñedos que tú no plantaste, cisternas que tú no cavaste, ¿verdad? Casas hechas que tú no construiste, y empieces a disfrutar de toda la grandeza y la prosperidad que el Señor tu Dios te dará en la tierra que juró tus padres dar. Acuérdate en ese entonces y no te vuelvas soberbio, no acuérdate de mí, que yo fui el que te lo di, y no te vuelvas soberbio. Hay que tener cuidado. Dicen todos, la mayoría de los teólogos y pastores dicen que el momento en el cual
más debemos de tener cuidado y ser agradecidos con Dios no es cuando estamos en la desgracia, en la pobreza, sino cuando estamos en la prosperidad. Porque cuando estamos en la prosperidad es cuando se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Las cucarachas que éramos, ¿verdad? Lo amolados y los fregados que estábamos. Porque una vez que Dios nos empieza a prosperar, muchas veces la prosperidad desplaza a Dios y las cosas materiales las ponemos en el trono de nuestro corazón y hacemos a un lado al Señor, ¿verdad? Y ya tienes una buena tele, tienes un buen coche, tienes un buen estéreo, tienes dinero, tienes esto, tienes el otro, y eso empieza a dar satisfacción a tu corazón, y ya Cristo Jesús no te da satisfacción. Nada más que todos los ídolos, tarde que temprano, duelen y lastiman y perjudican. Por eso Dios dice, den gracias dice, por todo a Dios el Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Una última, y nos vamos, rapidito. Lucas capítulo 16, verso 31. Dios nos enseña a amar a nuestro prójimo y mostrar compasión a los que son nuestros adversarios. Hablando el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, dice lo siguiente. Dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Aquí Dios está diciendo, a mí no me gustaría que la gente me maltratara, me ofendiera, fuera déspota conmigo, ¿verdad? Entonces lo que el Señor está diciendo, debes de tratar a los demás como a ti te agradaría que te trataran. Versículo 32. Dice, si solo aman a quienes nos aman a ustedes, ¿qué mérito tienen por ello? ¿Verdad? ¿Qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Pero en el versículo 35 el Señor dice, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, y entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben de ser compasivos, así como su Padre es compasivo. En pocas palabras, el Señor está diciendo, mira, si tú solamente tratas bien a la gente que te maltrata, que te odia, solamente a ellos, y a la gente que no te trata bien, que te maltrata, por ejemplo, vas al Oxxo y dice que el único lugar o el lugar donde te malatienen y te tuercen la boca es en el Oxxo, ¿verdad? Y si ya sabes, ¿verdad?, que el cajero te va a maltratar, tú ya vas con esta mentalidad, ¿verdad? Me va a acercar, me va a torcer la boca, pues yo también se la voy a torcer, ¿verdad? Y es más, la voy a agarrar el dinero y se lo voy a sonrojar para que mostrarle mi desprecio, ¿verdad? Y Dios dice, no. Si tú amas solamente a la gente que te trata bien, o sea, no eres hijo de Dios. Debes de tratar bien y responderle bien aún a la gente que te maltrata, que te lastima, que te agrede, ¿verdad? ¿Qué es usted, el otro? No vengo a pelear, no esto, no lo otro. Que Dios le bendiga, que nos vemos, que esté bien. ¿Te entiendes? Hay una escritura que dice en Proverbios, dice las palabras ásperas hacen subir el enojo, dice, mas la blanda respuesta apaga la cólera más encendida. Si nosotros, hay gente que a veces nos tiene mala fe porque le contaron un rumor de nosotros, ¿verdad? Porque la gente, siempre hay gente mala, ¿verdad? Que llega alguien al barrio, llega un vecino nuevo que primero te saludaba bien y al rato ya te saluda mal. ¿Por qué? Porque alguna vecina chismosa le dijo, no, es que no le hable a fulano porque es esto, es el otro, ¿verdad? Empiezan a maltratar, no te conocen. Y si te maltratan, le haces una cara, pues la persona se va a alejar. Nunca más te va a volver a dirigir la palabra hasta que te va a cortar la vuelta, ¿verdad? Pero si te hace caras, esto y lo otro, lo saludas amablemente, te va a gustar, bendiga, etcétera. Te va a empezar a conocer y va a decir, no es cierto, porque lo que me dijeron de esta persona es una chismosa, porque el señor, la señora no es así. Es buena gente, es buena onda, ¿verdad? Y
chance y hasta eso da pauta a evangelizarlo y traer a los pies de Cristo. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien? ¿Todos contentos? Bueno, pues vamos a dar fin a este tiempo, ¿verdad? Yo creo que la semana que viene vamos a tener que seguir porque no me dio tiempo de acabar. Vamos a darle gracias a Dios por este día, por esta enseñanza. Esperamos que Dios siga hablando en nuestras vidas, ¿verdad? Y siga preparando nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, en este día, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este día, por este tiempo, por permitirnos conocer más de tu palabra, por permitirnos conocer tu voluntad. Y ahora que estamos conociendo tu voluntad, ayúdanos a caminar en tu voluntad. Padre, sabemos que tu Espíritu Santo es quien pone el deseo de querer como hacer las cosas. Y eso es cierto. Pero también, Padre, sabemos que nosotros somos los que debemos de obedecer tu palabra. No sé, Padre, si se pueda o no se pueda, ¿verdad? Pero te pedimos que fortalezcas nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, para obedecerte fielmente todos los días, para obedecer tu palabra, tus mandamientos, tus enseñanzas y las enseñanzas de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Rey, Señor Jesús. Señor, en este día te rogamos con todo nuestro corazón que si tú lo permites, Señor, fortalezcas nuestro espíritu, nuestro corazón, para que podamos serte obedientes todos los días y así de esa manera podamos agradarte a ti, Señor, serte agradables, y a través de esa obediencia se vaya formando tu carácter en nosotros, el carácter que tú requieres para poder meternos al cielo, Señor. Porque sabemos, como acabamos de ver, que ninguna persona impura, inmoral o avara, ¿verdad? Ningún inmundo o impuro, ninguna persona que no es santa, que no sea santificado, podrá entrar al cielo. Y como sabemos que ninguna persona en inmundicia podrá entrar al cielo, cualquier clase de inmundicia, de impureza, te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos transformes, que tú hagas la obra en nosotros, Señor. Con tu sabiduría, Señor, tú obra en nosotros y ayúdanos, Señor, a obedecerte para poder ser transformados. También en esta hora te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por todo lo que tú nos das y nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que el resto de esta semana, hoy es el primer día de esta semana, Señor, y te pedimos que el resto de esta semana tú sigas ayudándonos en todas las cosas, tú sigas proveyendo para nuestras necesidades, Señor, tú sigas protegiéndonos de toda especie de mal, Señor, que los que estamos enfermos de alguna enfermedad tú nos sanes y nos restaures, Señor, que nuestros hijos estén bajo el vuelo de tu mano, estén protegidos, Señor, y sobre todo una de las cosas que yo te quiero pedir más en esta hora es que permitas que tu palabra sea difundida por toda la tierra, por toda esta tierra, Señor, esta tierra cordobesa y esta colonia, estas colonias, Señor. Permítenos salir a evangelizar y a predicar tu palabra, y también envía obreros a esta tierra, Señor, a sembrar tu palabra, Señor. No permita, Señor, que las almas se pierdan, Señor, que las almas se vayan a la perdición eterna, como prometieron. Ayúdales a arrepentirse, ayúdales a volverse a ti, Señor. También en este día, Señor, quiero darte gracias, Señor, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Y queremos, Señor, bendecirte y darte toda la gloria y toda la honra, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú has sido con nosotros, Señor. Sobre todo, como decíamos al principio, Señor, queremos darte gracias porque ha sido tu sangre la que nos hizo aceptables, aceptos delante del Padre. Ha sido tu sangre, Señor, la que nos justifica ante el Padre, la que nos hace santos y justos ante el Padre. Ha sido por tu sangre, Señor, fue por tu dolor y tu sacrificio que se derramó tu sangre preciosa para pagar por el perdón de todos nuestros pecados, Señor. Y ahora tenemos un lugar celestial. Señor, nuestro lugar está reservado en los cielos. Nuestro lugar está apartado allá en los cielos, Señor. Y todo eso ha sido gracias a ti, Señor. Y por eso en este día, Señor Jesús, te bendecimos, te adoramos, te alabamos y te damos tantas gracias por ello, Señor. Y te pedimos que mucha gente permitas que tú te conozca, para que también, Señor, tu sangre les cubra, les proteja a ellos y los santifique. Gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
Y bueno, con esto damos por terminado la enseñanza de este día. Si Dios lo permite, nos vemos el miércoles en la reflexión bíblica. El miércoles a las 8:30. Y de ahí, bueno, los hermanos que nos están viendo, tenemos un discipulado bíblico que es los jueves a las 9 de la noche, hora local de México. Si usted desea participar del discipulado bíblico, pónganse en contacto conmigo. Más al ratito voy a poner un número de WhatsApp, de teléfono, con el cual se puede comunicar si quiere participar, para que le mande el link de invitación. Estamos pendientes para la próxima. Bendiciones y excelente tarde.